Mañana a estas horas será Nochebuena y la mayor parte de nosotros disfrutará de una cena probablemente más copiosa y seguramente más cara de lo habitual, regada con buenos caldos y en compañía de familiares, sean o no seres queridos. Pero ya se lo pueden imaginar, también habrá gente que no disfrute de estas circunstancias, que no cenará con nadie, que no cenará en ninguna casa, que no cenará nada. Siempre ha pasado, para nuestra vergüenza, pero puede que este año pase más, porque hay muerte, hay guerra, sigue habiendo peste, pandemia, y a esa cita no podía faltar el cuarto jinete del apocalipsis, el hambre. No vamos a ser catastrofistas, pero sí realistas, todo lo que podamos durante el tiempo, la duración de este programa. Hoy nos interesa saber por qué hay terrazas llenas y mesas vacías. Nacho Grande, director de Cáritas, muy buenas noches. Muy buenas noches, Vicente. ¿Con quién cenará usted mañana? Con la familia, como mejor se puede cenar. Saludo a don Jaume Serra, que es el presidente del Banco de Alimentos de Valencia. Señor Serra, ¿y usted? Molt bona nit i bueno, un plaure compartir esta taula. ¿En qué sopará vostè demà? La família. La família. Lo que passa és que si tens temps, com a norma cada any, agarro la meva cistella de Nadal i me'n vaig del riu antes de sopar i la compartís amb aquestes persones que no tenen en qui compartir-la. Perfecto. Don Luis Miralles, presidente de Casa Caridad Valencia. Don Luis, ¿y a usted la misma pregunta? Muy buenas noches. Buenas noches. Con la familia y con mucha alegría, porque algunos vienen de fuera y eso pues todavía más alegría, claro. La familia es la que, vamos, la pieza fundamental de esta primera parte de las fiestas navideñas. Luego ya vendrán los amigos, luego ya vendrán los reyes, pero de momento la familia. En el caso de don Pedro Miret, que es el presidente de la Asociación de Apostolado de la Divina Misericordia de Valencia y que es el párroco de San Francisco de Borja de Valencia, pues imagine que usted igual, también la familia, ¿no? Sí, don Vicente, bona nit. Bona nit. Jo acabaré la missa del gall i després soparé a soles, perquè no puc anar-me'n a casa, perquè la labor pastoral m'ho impedeix, però el Sant Demà, el dia Nadal, sí que participaré en el dinar de família. Molt bé. Bueno, Nacho Grande es como el árbol, como el Belén, es una pieza fundamental de la programación navideña de Ocho Mediterráneo. Lo vamos a ver mucho en los programas que vamos a celebrar los próximos días. Nacho, ¿hay alguna explicación? ¿Encuentra usted alguna explicación a por qué tenemos las terrazas llenas y las mesas vacías, ciertas mesas vacías? Bueno, las explicaciones hay muchas, muy complejas. El fenómeno de la pobreza, sin duda, es un fenómeno muy complejo, ¿no? Precisamente porque la pobreza es poliédrica. Hay muchas caras, hay pues bueno, realidades auténticamente complejas. Vivimos en un mundo, yo creo que muy loco, ¿no? Lo estábamos comentando antes, ¿no? El relativismo, el egoísmo, la sociedad consumista, la cultura del descarte, la globalización de la indiferencia, todo esto hace que haya personas que sufran, ¿no? Y sobre todo que no haya respuestas contundentes al sufrimiento de las personas. El Papa Francisco dice que la medida de la grandeza de una sociedad no está determinada por su riqueza, sino por la capacidad que tenga esa sociedad de dar respuesta a los problemas de las personas más débiles y más vulnerables. Y yo creo que estamos en el momento en el que nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿Nuestra sociedad es una sociedad grande que da respuesta a las personas que sufren? ¿Somos causantes muchas veces por nuestra manera de entender la vida, por nuestra manera de relacionarnos, por nuestra manera de consumir, por ejemplo, de generar pobreza? ¿Qué hacemos ante las situaciones de pobreza y de exclusión? Por lo tanto, pues bueno, agradecido de estar precisamente en este programa, porque creo que es importantísimo generar espacios donde poder dialogar y sobre todo de poder reflexionar. Fuera de este plató hay miles de personas que están sufriendo y qué respuesta les estamos dando y sobre todo cómo podemos prevenir, ¿no? Sobre todo la clave está en el acceso a los derechos. ¿Esas miles de personas que están sufriendo, que están ahí fuera sufriendo, son más o menos las mismas que otros años o más? Por supuesto que ha aumentado. Don Pedro. Ha aumentado el número de personas y no solamente el número de personas, sino el perfil de las personas que se encuentran en situación de sin hogar, pues yo creo que es totalmente distinto. La pandemia y la crisis económica que estamos viviendo ha hecho que muchas personas que estaban en una situación de dificultad, ahora todavía sea mayor la dificultad. ¿La clase media se ha empobrecido? Sí, ¿Podemos definirlo así? ¿Podemos decirlo así, don Jaume? Además, es que ha habido muchos factores, ¿no? Teníamos factores, y es que s'ha passat d'una, diguem, antes la gent treballava, luchava,
tenien diversos... treballava la parella, tenien cosetes extres, no? I avui tot això s'ha acabat ja, no? Entonces avui ja la gent viu, diguem, molt limitat i un matrimoni. Per exemple, nosaltres hem observat en el banc d'aliments de pagar a aquesta part que antes venia la gent major, la gent més pobra, tal. Ara avui ve gent, matrimonis, parelles molt joves, que antes treballaven dos, ara treballa uno, tenen un sueldo de 1.000 euros, quan el tenen, i entonces resulta que ha arribat un moment que és impossible tirar avant. Tenen xiquets, tenen família, tenen vehicles a pagar, i estem observant, per exemple, que diguem, la massa de pobresa estem en un 32 o un 33% de persones afectades que avui estan passant malament en la comunitat valenciana, i el més important és que estan entre 28 i 32 anys, o sigui, i 42 anys. Vol dir que és gent jove, gent que tinc que dir que són molt educats, que són molt respetuosos, que van en molta... O sigui, no venen prepotent, sinó tot el contrari. Mire, por favor, tenemos este problema, tenemos una mano. Y como muestra un botón, yo diría que el últim reparto que van fer en el camp del Mestalla, farà el dijous passat, soles a donar-se d'alta, a demanar ajuda, vingueren 117 famílies, cosa que no havia passat en la vida. En un dia vindre 117 famílies detecta que el tema no funciona. Sí, lo pitjor, Jaume, és que no hem arribat al top encara. No, aquí estan. Eso es. I el pitjor és que les autoritats no estan compromeses en la pobresa. I per a mostrar un botó, jo diria que simplement una família que arriba a València avui, una furgoneta de Marruecos, i que diga, no tinc menjar, no puc tirar avant, vaig a veure el que puc fer, que toca l'Ajuntament de València, que demana servicis socials, li donaran fitxa per d'ací un mes i després veurem el que passa. Sin embargo, la entitat com la de vostè, o com Càritas, o com Casa de la Caritat, perquè, vamos, pense que això és així està la crem de la crem, o el banc d'aliments, no, és que és de veres, sempre tenen la porta oberta. Sempre. I si avui vas a la Casa de la Caritat, t'atenen. Càritas, qualsevol parròquia, el retorn, jo conec retorns de parròquies que no tenen un puto duro perquè s'ho gasten en la gent. I això és de veres. Sí, sí, sí. Això és així. M'està vostè dient que si no fora per les ONGs que vostès i altres representen, al 100%. I, sin embargo, estaríem en un drama encara més gran. Ja dic, vostè imagina que arriba avui a València una furgoneta de no sé, de Marruecos, ¿vale? Sí. I que han vingut de mala manera per arribar a València i diuen, anem a veure, que toca avui a l'Ajuntament de València o a qualsevol ajuntament per a veure si poden ajudar-los i dir, no, d'aquí un mes la trabajadora social de turno l'atenderà... I això per què? És perquè no tenen recursos suficients en les institucions o per què és? No, perquè no se comprometen. No se comprometen, perquè fan... Una manca de compromís polític. Exactament. Pues Luis, Perdón. No, perquè a lo millor no ho consideren com una prioritat. Però com que no? Si se'ls ompli la boca de dir que estem en els més pobres, en els més desafavorits, etc. I a l'hora de veritat... És que me sorprèn molt el que està dient... Per a mi el problema pot ser que no es comprometen perquè no ho consideren una prioritat en el seu camp d'actuació. Don Luis, ¿usted cómo lo ve? En Casa Caridad, efectivamente, este año vamos a tener un incremento de aproximado del 25% de personas más atendidas que el año pasado. Vemos perfiles de todos los tipos y de todo lo que se está comentando aquí. Estamos en tiempo de Navidad, en tiempo de solidaridad. Y yo creo que la sociedad valenciana es muy solidaria y acompaña mucho. Y prueba de ello son las instituciones que estamos aquí. Valencia puede estar orgullosa de las instituciones que tiene desde hace muchos años en ayuda y defensa de los más necesitados. Más necesitados que hoy en día, y en base al avance que ha tenido el estado de bienestar social, tienen unos derechos que muchas veces los ignoran. Instituciones como las nuestras, nuestra primera obligación debe ser el informar a esas personas qué derechos tienen y cómo pueden conseguirlos, y nosotros ayudarles a ellos. Normalmente las personas que están sin hogar, las personas que vemos en el cauce, las personas que vemos en las situaciones más lamentables,
son los más ignorantes, los que no saben. El domingo pasado, en un diario de aquí de Valencia, salió una fotografía de un sin hogar tumbado al pie de una farola, soportando la cabeza donde antes había pasado un perro, en los orines de un perro. Era una escena escalofriante. Ante esa escena, muchos pues, pasamos de largo y giramos la cabeza a otro lado. Otras personas entran en shock y no saben lo que hacer. Y lo que nosotros recomendamos que hagan es, sin molestar a nadie, respetando la dignidad de las personas y respetando su libertad, indicarle qué servicios sociales de la ciudad de Valencia o qué instituciones les pueden ayudar. Porque efectivamente trabajamos todos en red, trabajamos todos organizados, podemos ayudar y un trabajo bien organizado y bien realizado llega a más gente. O sea que si una persona necesitada acude a Casa Caridad porque no encuentra tampoco que le den una solución pronta como necesita en las instituciones públicas, ustedes ya se encargan de ver si son los adecuados para atenderles o si hay que derivarlo a otra institución. El servicio es inmediato, ya sea en nuestro departamento de higiene o ya sea que entren en el comedor para comer o lo que sea. Pero se les deriva a los servicios sociales del Ayuntamiento de Valencia, donde recogen a esa persona y la derivan a la institución que mejor le puede ayudar. Ya sea pero la derivan dentro de un mes, como decía don Jaume, o la derivan... En Casa Caridad la atención que hacemos es inmediata. Es que, Nacho, esto del mes de delay me parece tremendo, ¿no? Sí. Yo creo que en este aspecto tenemos que tener esa perspectiva histórica, lo que comentaba Jaume, ¿no? Venimos de esa gran crisis del 2008, en donde muchísimas familias no se llegaron a recuperar de los efectos de esa crisis y han ido sumando crisis tras crisis. Eso que supone que en esa crisis de 2008, que no nos digan lo contrario, los efectos de la crisis no fueron mayores en España precisamente por dos realidades. Una, la estructura familiar que había en el 2008, la cantidad de abuelos que con sus pensiones en el 2008 empezaron a pagar las hipotecas de los hijos, las hipotecas, y la segunda realidad, las entidades sociales. No existe más pobreza en nuestra comunidad, no existe más pobreza en España, precisamente en el 2008 ya nosotros lo decíamos, por esa estructura familiar fuerte y por el tejido social fuerte que hay en nuestra comunidad, ¿no? Tenemos la suerte de contar, como decía Jaume, con estas realidades, con estas entidades que están trabajando mucho. Las administraciones públicas pues no ponen el foco, lo que comentaba don Pedro, en donde tienen que ponerlo. Y eso hace que nosotros tengamos que asumir en muchas ocasiones lo que las administraciones públicas deberían. Me parece descorazonador que los poderes públicos, que son a quienes nosotros votamos, a quienes nosotros elegimos, quienes se supone que se tienen que dedicar por obligación preferentemente a las personas más desfavorecidas, no lo hagan con la presteza que cabría esperar y que tengan que ser asociaciones privadas o vinculadas a la Iglesia en unos casos, en otros a otro tipo de organizaciones, las que tengan que suplir esto y muchas veces sin el reconocimiento adecuado por parte de quienes no son capaces de hacer lo que les tocaba hacer, ¿no? Desde la inmediatez, todas las entidades que estamos aquí, nuestra respuesta es inmediata, es decir, no hay horarios. Yo creo que a don Pedro le llaman a las 12 de la noche y responde, a Luis, a Jaime, a las caitas parroquiales. Y luego también, más allá de la provisión de ayuda material, hay algo que yo creo que todas las entidades que estamos aquí ponemos en valor, que es el hacer sentir digna e importante a todas las personas que acuden a nuestras realidades. Y las personas necesitan comer, sin lugar a dudas. Las personas necesitan una vivienda, necesitan un techo, pero también necesitan algo muy importante, que es sentirse parte de un todo. Claro. Y sentirse que, por muy compleja que sea su vida y por muy compleja que sea su situación, es importante, es digna. Y hay alguien que le va a querer, sin juzgarle, sin prejuzgarle, sin condenarle, mirándole a los ojos, sin preguntar ni dónde viene, ni a dónde va, ni por qué está ahí. Y creo que ese es el plus que damos todas las entidades que estamos aquí. ¿Y los ciudadanos son conscientes de esta realidad que ustedes me están dibujando aquí? Lo digo y vuelvo otra vez al argumento que le lanzaba yo antes a Nacho Grande al principio de esta charla, de esta conversación a cinco bandas. Las terrazas están llenas. Parece que la crisis no ha hecho mella en general en la ciudadanía. Hay bofetadas por encontrar sitio, reservar sitio para comer, hasta en los bares más normalitos, ¿no? Ya no hablo ni siquiera de restaurantes. Entonces eso,
que a la gente le estés diciendo a la vez que hay personas que lo pasan mal, pues como que choca, ¿no? No será tan grave la crisis cuando todo esto está pasando a nuestros ojos, porque son terrazas y no hace falta ni que se encierren dentro del local, sino que las vemos cuando pasamos por la calle. Está todo lleno allí, todos somos felices, todos tenemos dinero para unas cuantas tapas. ¿Cómo es posible que haya tanta gente, me están diciendo ustedes 4, que vive una situación radicalmente opuesta a esa? Alguien nos está engañando, no es tan grave la crisis, excepto para unas determinadas personas, o esto, como también decía don Jaume al principio, va a ir a más, y don Luis me parece, esto va a ir a más conforme pasen los meses. Lo que pasa es que el político trata un poco de evadir sus responsabilidades y de intentar un poco decir que todo va bien, todo tal, pero los hechos son los que son y ahí están, ¿no? No hay más que ver simplemente esas colas de pobreza. Yo, a lo que estamos hablando ahora, quería hacer lo tenemos aquí, esto es el campo del Mestalla, una noche como esta noche, pues será así. Están ustedes ahora en plena operación, ¿no? Sí, hemos empezado a las 5:30 y bueno, pues me imagino que estarán terminando ya, más o menos, pero sí, la verdad es que hoy se esperaban unas 1000 familias, ¿no? Yo quiero hacer para que la gente se dé cuenta del compromiso de mucha gente, como por ejemplo los que estamos aquí, porque vamos a decir de Cáritas o de Casa de Caridad o de tal, ¿no? Entonces, cuando la pandemia, y ahí también quiero hacer un hincapié, cuando la pandemia en Valencia, a mí me llaman desde América el chef para montar una cocina en Valencia para digamos, en cierta manera, mitigar que hicimos 27.000 menús desde el día 2 de abril al 28 de julio, ¿no? Y yo le digo, oye, José Andrés, una pregunta. No lo conocía, ahora pues es un buen amigo, ¿no? Oye, José Andrés, una pregunta. Para hacer este tipo de comida que vamos a hacer y tal, ¿te hace falta que te prepare yo la documentación de a la gente que le voy a atender? Y para que la sociedad o los políticos se den cuenta un poco de nuestro compromiso. Y me dijo, no, primero vamos a hacer comida, que la gente coma y después ya hablaremos, pero primero que la gente coma. Quiero decir que esa es la verdad. Entonces lo que hay que hacer aquí es eso, es hacer servicios, compromisos de la sociedad. Y yo el otro día, cuando firmasteis el convenio con la Iglesia para la recuperación del patrimonio artístico, me pareció de categoría. Yo pensaba, ¿cómo estos políticos no hacen también, como decíamos antes, la mesa redonda de la solidaridad y saber en cada momento, en cada zona, en cada barrio de Valencia, dónde está la gente pasando mal y se atiende concretamente esos Eso no se está haciendo ahora. Aquí se va a hacer, aquí no se hace nada. Las entidades sociales son subsidiarias y eso hay que saberlo y hay que conocerlo. Es decir, no podemos pensar que toda la labor que prestan las entidades sociales es única para nosotros. No, la responsabilidad total la tienen los gobiernos, Sí, claro. Hombre, claro, para eso les pagamos. Municipales o estatales, pero es verdad que detrás, apoyando esa labor, están las entidades sociales como las nuestras. Pero exageramos, don Luis, exageramos. Esto no es para tantos. Le pasa a unas pobrecitas personas que sí, efectivamente tienen dificultades, pero la sociedad en general va bien. Nunca exageramos. Y hay muchísima gente necesitada. Nunca exageramos. Pero es muy importante saber a quién ayudamos. El trabajo que realizan los trabajadores sociales, la función del trabajo social hoy en día es fundamental. Sabemos y necesitamos conocer a quién ayudamos, de dónde viene, los miembros de su familia, qué es lo que necesita, en qué situación se encuentra, si tiene la cartilla sanitaria, si puede conseguir la renta valenciana de inclusión, si puede conseguir el ingreso mínimo vital, si puede conseguir los 200 euros que va a dar el gobierno para el tema de suministro de alimentos. Es decir, informar a la gente de todos los derechos que tiene y ayudarles a conseguirlos. Todo el tema de los teléfonos móviles, todo el tema de la cita previa. Con la cita previa, ¿cuántos problemas estamos hoy en día? Porque claro, gente sin teléfono y gente sin un ordenador, ¿cómo va a tener una cita previa? Sí, se lo estamos complicando, hay mucha burocracia y mucho complicado. Y si no, es que si no hay nadie, no hay cita previa y sin cita previa, hombre, en algunos sitios... Entonces, lo que dice don Jaime es verdad, es verdad.
Es decir, que hay que dar de comer lo primero. Es decir, la gente tiene hambre y por lo tanto hay que darles de comer. Pero lo que dice don Luis es verdad también. Es decir, hay que saber a quién se da de comer. Hay que conocer cada caso, cada persona, cada situación. Bueno, pues vamos a profundizar un poquito en eso. A ver, cada una de sus instituciones, ¿qué hace exactamente? Don Jaume nos estaba contando que ahora mismo estará acabando ya la entrega de alimentos en Mestalla. Por ejemplo, ¿eso lo hacen ustedes una vez al mes? ¿Es? No, 4 veces al mes en Mestalla. 4 veces al mes, o sea, una por semana. Y en Puebla de Víbora todos los días. Eso en el caso de Valencia, en otras ciudades, pues habrá también... Todos los días. Vamos a ver, nosotros a los centros, por ejemplo, que vienen, a los centros benéficos, que vienen a Banco de Alimentos, se les exige, por descontado, pues que aporten la documentación, el patronato, los estatutos, y les obligamos, es obligado a que aparezca en, digamos, en sus estatutos que entre sus fines está el reparto de alimentos a personas necesitadas sin ningún tipo de exclusión. Eso en cuanto a centros. De Valencia hoy tenemos 200 y pico centros benéficos de toda la provincia que vienen a Banco de Alimentos, que de hecho este año hemos llegado a los 9 millones de kilos recogidos y repartidos. 9 millones. Porque ese compromiso que a veces carecen los políticos, siempre, por lo menos estas últimas legislaturas, carecen totalmente de ellas, la sociedad valenciana, tengo que decir que yo estaba esta semana en una reunión en Madrid de todos los bancos de alimentos y la gente me daba la enhorabuena porque en Valencia, ni en la pandemia, ni fuera de la pandemia, ni atrás, ni adelante, nunca nos han faltado los alimentos, pero además para poder seguir atendiendo, además con el incremento que se produce. Y nuestras ONGs no han parado en tiempo de pandemia. Al contrario, ha aumentado más Ahora hablaremos la de los labor y el voluntarios. servicio que ha prestado a la sociedad. Ahora hablaremos de los voluntarios, que me Para parece un tema nosotros muy no ha habido interesante. pandemia en este Ya. sentido. Y después a las familias, que es su otra pregunta, a los centros benéficos tienen que aportar esto. Y a las familias les obligamos a que aporten, como antes decía don Luis, pues un poco su vida laboral, social, tal, y que vengan precedidos de un informe de una trabajadora social o un trabajador social. Quiero decir que eso es fundamental. Y entonces se les da de alta, como la gente que hoy, esta tarde, ha pasado por Mestalla. Hoy rondaremos las 1000 personas, si no pasamos, porque habrán más de 100 y más de 150 que vendrán a pedir ayuda. Y lo lamentable es que te piden ayuda y dicen, por favor, ¿nos podían dar una bolsa de comer? Ojo, por favor, ¿nos podían dar alguna bolsa de comer? Entonces quiero decir que la situación es muy complicada. El tema, lo decía antes, es para que se hiciera de una vez por todas, digamos, para que todos fuéramos en el mismo camino y por descontado Una mesa de también estoy coordinación. con ellos, que es fundamental el que, digamos, que a las familias, una vez y yo, nosotros cuando llegan a Banco de Alimentos, ya les damos un carro solidario y les decimos, ¿usted va a seguir viniendo al Banco de Alimentos? Sí, me hace falta. Pues tiene que aportar esta documentación. O sea, nadie se va sin comer. Pero si usted va a ser después un beneficio, o sea, Correcto. un receptor de ellos, por lo menos tiene que Para que haya un control, porque si no también podría haber picaresca. No sé, demostrar exactamente que es una persona necesitada y que tiene... ¿Nacho? Nada, al hilo de lo que comentabas antes, ¿no? De si exageramos o no, si las terrazas están llenas, creo que un poco hay que profundizar sobre el concepto de pobreza. Se piensa que una persona pobre es una persona que no tiene recursos materiales, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, eso limita mucho. La pobreza va más allá. La pobreza, obviamente, hay una privación de recursos materiales, pero lo estamos comentando. Lo segundo es que hay personas que están vulneradas en sus derechos. La alimentación es un derecho, el acceso a la alimentación es un derecho, el acceso a relacionarme con la administración como yo quiera relacionarme física o telemáticamente es un derecho que yo tengo y que muchas veces estamos viendo esa brecha digital. Es decir, no tengo recursos materiales, se me están privando de derechos y luego no hay una sociedad que me apoya, que me acompaña, el sentirse único, las relaciones, son esas tres claves de la pobreza. No tengo recursos materiales, se me vulneran los derechos y luego me siento solo. Por lo tanto, pues desde esa perspectiva tan global de la pobreza,
no podemos ser exagerados. Cuando nos estamos encontrando con cifras escandalosas de suicidios, por ejemplo, en menores de edad, nos estamos encontrando con cifras escandalosas de personas mayores que viven solas, la enfermedad del siglo XXI, la soledad no deseada. Seguramente esas personas no tienen problemas económicos, pero es que nadie se pregunta cómo están o qué necesitan. Y si mañana se caen o mañana se mueren, nadie va a preguntar por ellas. Nosotros hace 2 años cuantificamos en la diócesis de Valencia más de 150.000 personas que viven en esa situación. Las adicciones cada vez más tempranas, menores que están ya flirteando con miles de adicciones, juegos online, apuestas, etc. Por lo tanto, no quiero ser pesimista ni mucho menos. Las personas que estamos aquí creemos en que un mundo distinto es posible, en que un mundo más justo y más fraterno es posible y trabajamos en ello, pero hay que poner encima de la mesa la realidad. Pero es que es sorprendente que no haya una coordinación, como ya hemos apuntado aquí, entre somos ONGs pesimistas y porque la otra cara de la moneda es la solidaridad que todos y cada uno de nosotros recibimos. Sí. La solidaridad que en Casa Caridad la notamos en nuestro presupuesto. Nosotros recibimos subvenciones, pero de nuestros ingresos en 20 años nunca, un año, subió del 30% lo que supuso las subvenciones con respecto al presupuesto tan elevado que tenemos. Casa Caridad tiene 3 centros, son 128 plazas de albergue, de plazas en los centros de acogida temporal todos los días, todas las noches, todo el año. Ustedes dan de comer, pero también acogen. 128 plazas en los centros de acogida temporal, 150 familias en las escuelas infantiles, en Torrent, en Benicalap, en Valencia, niños de 1 a 3 años, familias en riesgo de exclusión social, familias jóvenes, familias nos preocupamos porque tengan formación. ¿Cómo se sale de la pobreza? ¿Cómo se sale de esa situación? ¿Cómo se puede ofrecer a estas familias un porvenir con formación y con empleo? Claro. Con formación. Que sí que se puede salir, ¿eh? Nosotros ya lo hemos experimentado desde nuestra asociación. Nosotros, personas que hemos ayudado, nos han invitado después a la inauguración de un bar, o hasta incluso algunos son camareros en algún restaurante. Venid, os esperamos. Es decir, que lo que está diciendo don Luis, pueden salir de esa situación. Su situación tiene salida, pero es verdad que necesitan el respaldo de la sociedad y de las instituciones. Yo lo voy a decir una vez más, ya no será la última, espero, pero a mí me sigue sorprendiendo muchísimo que que políticos que se quejan de que ustedes, por ejemplo, lleven el apelativo de caridad en el nombre de la institución, y dicen, no, es que la caridad no, justicia social. Oiga, por la justicia social, ejérzanla ustedes. Y si empezamos por no saber los esfuerzos que hace cada una de las instituciones que colaboran o que ayudan o que suplen y palian los defectos de ustedes porque no hay una mesa de coordinación, entonces a partir de ahí no me vengan con justicia social si ustedes mismos no son capaces de ejercerla. Bueno, ya está, ya me he desahogado. Pero, a banda iso, don Pedro, ¿ustedes van por el vell llit del Túria? Nosotros salimos todas las semanas, como ya le he dicho, ni en tiempo de pandemia hemos parado. Gracias a Dios. Cuéntenlo un poquito mejor. ¿Qué hacen? ¿Van los chicos? ¿Tienen ustedes los chicos? Tenemos un grupo de voluntarios. Eso es. Que cada día va en aumento, ¿eh? Cada día tenemos personas que nos llaman o nos escriben emails diciendo que quieren colaborar con nosotros en las salidas nocturnas que hacemos por Valencia y el área metropolitana de Valencia. Y allí lo que hacemos es, lo bueno nuestro es que salimos todas las semanas y por lo tanto conocemos muchísimo a las personas con las que tratamos. De manera que no es una ayuda puntual en un momento concreto, un día concreto, sinó que vas abriéndote poco a poco a elles. Però van vostès pel riu o per tota la ciutat? Per tota la ciutat. O sigui, La nostra, llavors, la més important per mi és la que fan els voluntaris abans de l'eixida, que és anar detectant els focos de pobrea on estan en València. I després, quan estan detectats, la nit que eixim ja anem directament a aquests focos. Per això l'eixida prèvia... I què fan? Els porten vostès menjar i beure? Per exemple, en aquest temps de pandèmia els han portat gel hidroalcohòlico, mascaretes, tot el que han fet falta, que nosaltres era molt fàcil. La mascareta dura 1 hora, no pots tindre-la més de 4 o 5 hores. Sí, però una persona del carrer pot permetir-se el luxe de canviar-se la mascareta a cada... No. Si no ho fèiem nosaltres, van a fer-ho Ahí està les ONGs
que presten aquest servici també, que para la societat és normal canviar-se de mascareta, però per a aquestes persones, pues jo m'ha topat en persones que tenien la mascareta que donava por. Però és de veres també que d'aquestes persones que estan al carrer, els menesterosos que se dia abans, no? Els pobres de solemnitat, etc. És de veres que alguns no volen tampoc rebre ajuda? O és un mite? Bueno. Luis. Lo estábamos comentando cuando estábamos reunidos antes de entrar en el programa, lo estábamos comentando, que es un tema difícil, porque no hay que molestar, a las personas no hay que molestarles. Hay que respetar siempre su dignidad y hay que respetar siempre su libertad, la libertad de si quieren venir o no quieren venir. Estas conversaciones a veces las hemos tenido ya, pues incluso con magistrados y con jueces, hasta dónde puede llegar y hasta dónde no puede llegar la tutela en casos de extrema necesidad de personas que nos podamos encontrar en la calle. Y es un tema muy difícil. Me consta que la Consellería de Justicia ha hecho esfuerzos y ya ha incorporado dentro de algunos juzgados el Departamento de Trabajo Social. Es fundamental, no es lo mismo el Departamento de Justicia que el Departamento del Trabajo Social. Los trabajadores sociales conocen perfectamente estas situaciones, saben cómo tratarlas y saben cómo se les puede ayudar a las personas. Lo que sí que veo con los voluntarios muchas veces es, ya van teniendo experiencia, estos voluntarios reciben formación, en nuestros diversos organismos reciben formación, tratan a las personas que están en la calle con mucho cariño y les convencen muchas veces para que acudan a instituciones como son Casa Caridad. La pandemia trajo la muerte, trajo el dolor y trajo el sufrimiento, pero con la pandemia también nos hemos aprendido muchas cosas. Hoy en día, si en nuestro comedor todos los días comían 300 personas, nosotros con los comedores y el reparto de suministro llegamos a 1.500 personas. Luego, con las viviendas que proporciona el proyecto Fénix de Casa Caridad, podemos atender a familias que vienen, familias muchas veces normalizadas, que vienen huyendo de la guerra o vienen huyendo del hambre, que necesitan una ayuda. Es fundamental los derechos que tienen, el facilitar a estas personas la renta valenciana de inclusión, porque con una ayuda mínima económica estas personas ya pueden tener su propia vivienda, pueden acceder a los medios de formación y luego a puestos de trabajo, es lo que me comentábamos, la posibilidad de salir. Y efectivamente, don Pedro, nosotros también hemos comprobado cómo hay familias que salen, cómo hay familias que hoy en día, pues sus hijos ya pues tienen un porvenir, ya tienen una sonrisa. Sí, la esperanza hay que conservarla y alentarla además. Ahora, una de las cosas que a mí me preocupa, por ejemplo, es el racismo inmobiliario. El racismo inmobiliario. No se alquila por lo que está diciendo personas. Don Luis, porque hay personas que pueden llegar a tener su trabajo. Yo conozco a personas que están en situación de sin hogar, pero trabajan y estarían dispuestas a pagarse un alquiler en un piso, pero llaman en cuanto les oyen la voz, o que son rumanos, o que son argelinos, o que, no se alquila, está ya alquilado. No, es decir, que esta frase, esta palabra... Pero eso tiene mala solución, ¿no? Bueno, la solución yo creo que va también por la tutela de pisos tutelados, de que las ONGs pudieran tutelar pisos a estas personas para que pudieran entrar. Y eso sería conveniar con la administración, claro, ¿no? Claro. Ahora uno de los problemas grandes es que no hay suficientes pisos sociales para, lo comentábamos antes también antes de entrar, hay censados... Me han hecho ustedes la tertulia antes de entrar, sí, por lo que veo. Vaya. Esas son las mejores, sin duda. Sí, vamos a poner unos micros ahí. Más de 800 personas censadas en situación de sin hogar. Es decir, no hay solución. 800 más de sin 800. hogar en Valencia. En Valencia, estamos hablando en Valencia. Cada 2 años, organizaciones como la Sensellar y el Ayuntamiento de Valencia, por todos los distritos de Valencia, una noche hacen una especie de saber cuántas personas efectivamente hay en la calle. Un censo. Sí, se ha elaborado un censo, sí. El primer censo fue hace 4 años, eran aproximadamente unas 900 y pico personas.
el censo de este año bajó un poco, llegó a las 700 y pico personas de sin hogar. La lista de los sin hogar, según las diversas clasificaciones que hay, es mucho más amplia, puede ser más amplia, pero digamos, sin hogar, 720. El problema es que luego vas caminando por la calle y ves gente nueva que antes no estaba y que lo ves. Y gente... Sí, pero también se da el caso de personas a las que ves continuamente y dices, bueno, ¿y estos cómo es que nadie les atiende? No sé si es porque no quieren ser atendidos o prefieren ser atendidos in situ y no ser acogidos, o, ¿no, Nacho? ¿O qué? Sí. Yo conozco 2 o 3 que están siempre en los mismos sitios desde hace años. Perdón, es un tema muy difícil, porque cuando una persona sin hogar está atendido y es socorrido con la caridad y con la buena voluntad de personas que les facilitan el bocadillo, que les facilitan la manta, que les facilitan algo, pues hacen que no salgan de esa situación. Y se necesita una solución profesionalizada para ayudar a estas personas. Esa es la clave. Volvemos a lo de antes. Abordar la pobreza desde todas sus dimensiones y la complejidad de todas sus dimensiones. Cuando hablamos, por ejemplo, de personas en situación de sin hogar, la gran mayoría de esas personas tienen patología dual. También lo comentábamos antes. Es decir, son personas que o bien causa o derivación de estar en la calle, pues sufren algún tipo de enfermedad mental y algún tipo de adicción. Por lo tanto, el trabajo que se tiene que hacer con esas personas es muy complicado. A una persona, yo creo que hay gente que nos puede estar escuchando en sus casas que está atravesando por una depresión, sabe lo que eso supone, pero si tiene a una familia que la apoya, que una familia que le protege, que le cuida. Hay personas que están solas, hay personas que, fruto de una adicción, de una enfermedad mental, pueden acabar en la calle. Por lo tanto, no única y solamente esa persona necesita una ayuda puntual, sino lo que comentaba don Luis, necesita una asistencia y una atención muy profesionalizada. Un seguimiento, claro. Por lo tanto, eso muchas veces se escapa a la propia administración, que incluso, pues bueno, en materia de competencias distintas, por un lado servicios sociales, por otro lado sanidad, es decir, dificulta el trabajo concreto y específico con las personas, en este caso estamos hablando de sin hogar. Por lo tanto, para solucionar la pobreza, para acabar con la pobreza, no se necesita única y exclusivamente inyección de recursos económicos ni son soluciones fáciles. ¿Por qué? Porque es que es muy complejo. Se necesita pues un auténtico trabajo comprometido de todas las entidades que estamos haciendo lo que estamos haciendo y sobre todo las administraciones públicas, que son las que les compete generar estados justos. Y buena parte de ese trabajo lo tienen que desarrollar los voluntarios, de los que vamos a hablar ahora en cuanto volvamos de esta mínima pausa para publicidad. No sé si recordarán ustedes una película del genial valenciano Luis García Berlanga de 1961 titulada Plácido. En principio se iba a llamar Ponga un pobre a su mesa o en su mesa, pero por cosas de la censura, pues al final decidieron que no. La filosofía de la película es esa: siente usted un pobre a su mesa el día de Nochebuena, aprovechando las fiestas navideñas, haga usted una caridad especial llevando al pobre a su casa. Eso, claro, yo creo que no lo hacen. Bueno, no sé, los que están muy concienciados puede que sí, pero esta crítica social que se ejercía en la película de Berlanga subyace, pero no la acción concreta que se veía en ella. Ahora el voluntariado va por otras vías, va por otros caminos, intenta profesionalizarse cada vez más. ¿Cuántos voluntarios, cuántas personas concienciadas puede haber en un territorio como el nuestro, Valencia o Comunidad Valenciana, dedicados a estos menesteres? La gent està molt compromesa. Les famílies, per una banda, les empreses aportant, i el voluntariat és un tema que se multiplica, no? Nosaltres tenim que dir que, per exemple, enguany, per dar unes dates, hem arribat als 9 milions de quilos, que la gran col·lecta que farem en el mes de novembre van replegar en un fin de setmana 258.000 quilos i quasi 800.000 euros en diners. I com ho fem en tota la província, van participar 2.315 voluntaris. La gent sempre que li reclames ajuda
està pendent... Però també serà diferent el tipus de voluntariat, no? Perquè vostès són igual un dia o una setmana... I després hi ha un centenar que són que estan tota la setmana... Que és portar, carregar i distribuir, no? Exactament. Vull dir que està... Nosaltres, el treball que fem, el fem tot en voluntariat. Tinc que dir un date que també interessa molt a l'audiència, no? Que quan començàrem l'any 2022 estàvem rondant les 52.000 persones, les que teníem cada mes en el banc d'aliments, que després passarem a 65, però d'una forma vertiginosa, i que avui estem rondant els 67.000 persones que cada mes requereixen venen al banc d'aliments. Vol dir que tot aquest treball, a més de l'aportació que fan les empreses i les famílies en les col·lectes, se fa en voluntariat, en gent compromesa, en xòfers, en gent que s'ha prejubilat, en gent que trau el fet amb siga. I totes aquestes ONGs, diguem, en certa manera, la força nostra és el voluntari, és una miqueta la base... Val qualsevol per a ser voluntari? I també ara parlàvem de tres tipus de voluntariats, clar. El dia del Luis és que tinguin un compromís, diguem nosaltres, el voluntari sempre diguem que és un compromís de fer alguna cosa a canvi de res, però sobretot de respecte a la gent. O sigui, avui, per exemple, la gent que viu al carrer, com deia antes Pedro, és una gent que està molt tocada, que està molt sensible. És una gent que moltes vegades no respecta perquè està cremant per la vida, no? Entonces el voluntari ha de ser una persona molt coherent, equilibrada, molt sensata, i a vegades potser li dones, qui trae la bolsa? No puede decirle, oye, ¿tú qué haces? No, te digo, toma, hombre, tranquilo. Vull dir que tenim que donar l'exemple amb nosaltres. Té que tindre serenitat, no? Per ser voluntari n'hi ha que tindre, diguem, el compromís del deber a complir. I sobretot n'hi ha que tindre un poc de paciència. Jo he estat parlant no fa molt, allí al camp del Mestalla, ha vingut diverses famílies i, por favor, no tenemos nada. Entonces, i a moltes vegades no te parli com tu volgueres, però és normal. Jo sempre dic el mateix a la gent. Tenim que tindre un compromís a la gent i, sobretot, molta paciència perquè, desgraciadament, ells estan així perquè la vida s'ha maltratat i tu tens ta casa i la teva família. Normalment, el que demana ser voluntari sí que ja té aquest compromís en la societat i en la realitat de la pobresa. Però és veritat que tot voluntari necessita una mínima formació. Qualsevol persona no serveix per a ser voluntari. Una de les qualitats que té que tindre un voluntari per a mi és la capacitat d'escoltar. No suposa tant el donar aliments, sinó l'escoltar. Aquestes persones, com han dit així ja en esta tertúlia, moltes vegades no tenen a ningú que els escolte. No tenen a ningú a qui contar el problema, la situació en la que se troben. I necessiten aquest temps que tu li dediques per escoltar i sentir els problemes, la realitat que estan patint. Entonces, una de les qualitats que pot tindre el voluntari, almenys els que estan en la nostra associació de la Divina Misericòrdia, és el saber escoltar. Després, per supost, té que ser una persona jove, una persona jove capaç, ja que... Definisca vostè jove, perquè si els 5 que estem encara ho som. Bueno, jove és universitari. Universitari, molt bé. Per que vostè m'entenga, no? Universitari, perquè per accedir a aquests puestos, moltes vegades... Però de totes formes, aquest tipus de voluntaris, els de la seva associació, per exemple, perquè clar, els de Don Jaume... Són distints, són diferents. Són perfils distints de voluntariat. Vostès veuen ahir moltes coses molt dures al carrer. I jo m'imagino que el voluntari ha de tindre sensibilitat, però fermea també, no tirar-se a plorar cada vegada que li conten una història... Moltes vegades, quan venen els voluntaris, els distribuïm en grups segons un poc la capacitat d'afrontar la duresa de la vida. No pot ser una persona més jove que potser després és massa sensible a unes realitats dures i per això jo sempre quan venen distribuïm un poquitiu per a saber si poden assumir la responsabilitat de veure la duresa d'este trajecte que anem a fer avui o d'este altre. Per això jo els distribuïx coneguent un poquitiu... I els voluntaris després necessiten recuperació després de veure aquestes coses dures? Jo vol dir que estem parlant de la sensibilització de la societat con la pobresa, con la gent necessitada.
jo crec que el voluntariat és fonamental. El voluntariat, por medio del voluntariat corporatiu, el que les empreses vinguen a les organitzacions que es dediquem a la gent necessitada, que no es coneixen, que vegin el que es fa, que vegin com es pot ajudar. És la primera volta que tenen ells per aprendre, per veure, per adquirir aquestes sensibilitats. La responsabilidad social de las empresas, fundamental. Estamos viendo como empresas, y empresas cada vez más jóvenes, empresas que empiezan, empresas ya también fundamentales, como ya hemos comentado antes y demás, con sus empleados, quieren hacer unos días de voluntariado en Casa Caridad, vienen, les enseñamos, aprenden, y esto es lo que hacéis, y esto es y se debe hacer así, y esto aprenden mucho y se sensibiliza mucho a la gente. Es muy importante el voluntariado. El voluntariado luego ya es un voluntariado organizado. No todos los voluntarios sirven para todos. Cada departamento, que si el almacén, que es el reparto de suministros, que nosotros en el tema del albergue de convalecientes, personas que han tenido una enfermedad, el tema de duchar a estas personas, pues no puede hacerlo cualquiera, tiene que ser una persona que sepa y que tenga conocimientos, pues la formación y el voluntario como debe ser. ¿Crece el voluntariado aquí en Valencia? Sí, pero es una satisfacción ver como cada vez hay más interés por parte de las empresas en no solo realizar los donativos a instituciones como las nuestras, sino también venir a ver lo que instituciones, hay, ¿no? A ver lo que hay, participar, y a mandar comprometerse. A la gente que luego saldrá y contará lo que ha visto, claro, y será una cadena de transmisión estupenda, ¿no? Y lo bueno es que el voluntario después se engancha. Sí. A lo mejor ha venido porque te ha oído, quiere conocer la realidad, la que tú atiendes. Pero son más los jubilados que dicen, bueno, ahora que tengo tiempo libre voy y ayudo. Ese es otro tipo de voluntariado. Es decir, como ha dicho bien don Luis, existen distintos tipos de voluntariado, ¿no? El nuestro concreto no es más tanto jóvenes. de personas jubiladas, sino, bueno, económicamente, por supuesto, que también son voluntarios. Nacho, ¿y en el caso vuestro? Bueno, nosotros tenemos actualmente cerca de 6.000 personas voluntarias en la diócesis de Valencia, de todas las edades. La suerte que tiene Cáritas, el Papa Francisco define a Cáritas con una frase que a mí me gusta mucho, dice que Cáritas es la caricia de la Iglesia en el rostro de los más débiles. Pues en definitiva, Cáritas es la Iglesia, es el servicio ordenado y organizado de esa virtud cristiana que es la caridad. Por lo tanto, pues, bueno, las personas voluntarias en Cáritas son jóvenes, son mayores, y yo creo que ahí nosotros estamos apostando mucho porque puedan confluir las características en una misma Cáritas parroquia, en un proyecto diocesano, que aportan unos y que aportan otros. Esa sabiduría, esa experiencia acumulada de las personas más mayores, ese compromiso, pues que se pueda sumar, nunca relegar y nunca apartar, sino que se pueda sumar a la creatividad o, por ejemplo, a la formación de las personas más jóvenes. Creemos que ahí, en nuestro caso, radica el éxito, en que en una Cáritas parroquial o en un proyecto diocesano puedan haber personas de 60 años que aportan mucho y que han sido las que están sosteniendo y han sostenido históricamente Cáritas, con ese joven que te entra de 18, 19 años, con esa creatividad, con esa frescura, ¿no? Con esa formación. Por lo tanto, ¿Los pues, jóvenes bueno, para la acción y los mayores para la organización? puede ser. Hay muchos mayores también para la acción, ¿eh? También hay muchos mayores para la acción. A mí se me vienen ahora a la mente muchísimas personas. Creo que esa es la riqueza. Y la riqueza no es hablar, en nuestro caso, de un cambio intergeneracional, ni mucho menos, sino de cómo se pueden confluir las generaciones. Otra cosa es distinto, como comentaba don Pedro, cuestiones ya de calle, que ahí sí que se necesitan, pues bueno, perfiles más concretos. Por lo tanto, pues bueno, estas personas voluntarias nos están dando lecciones de vida, precisamente porque el concepto que tienen de la vida es muy distinto al que otras personas pueden tener. Desde esa identidad que tienen, como esa feligresía, esas comunidades parroquiales, y sobre todo porque se dan cuenta, y con las personas voluntarias que en todas nuestras entidades colaboran, es que el mundo va más allá del centrarnos única y exclusivamente en lo que a mí me apetece, en lo que yo quiero, en mis intereses. Las cosas funcionan en tanto que soy capaz de entender que formo parte de un todo y que lo que te pasa a ti o te pasa a ti, a mí me afecta. Y yo también puedo contribuir mucho a que tú estés mejor. Don Pedro, a mí se me había quedado la pregunta per ahí en l'aire. Els voluntaris que
pateixen situacions dures, que veuen situacions dures, després necessiten ajuda, en alguns casos? Bueno, ajuda, simplement, després, és veritat que els afecta. Es queden tocats? Arriba a afectar-los, sí. Arriba a afectar-los. Jo tinc un professor que ha volgut portar algun alumne i després ha tingut l'alumne pues, que acompanyar-se, sentir-se acompanyat també per el professor, perquè no esperava veure aquesta realitat tan dura. La nit és perillosa? La nit és molt perillosa. La nit és molt difícil. Per desgràcia, ara ja n'hi ha famílies vivint en la nit. I a mi això me preocupa moltíssim. És veritat que la majoria són homes, però ara ja n'hi ha famílies senceres. I per a mi també un perill molt gran són les dones. No és gran quantitat de dones les que n'hi han vivint sense sostre en el carrer, però ja també n'hi ha dones. I clar, és perillós. Una dona en el carrer i de nit és molt perillós. Necessita moltes vegades ajudes, diríem que no són bones. Necessita... Me refereix a tindre al costat algunes persones que no li ajuden del tot. Quan estem parlant de gent que necessita ajuda, estem parlant d'espanyols i d'estrangers, clar, perquè els refugiats, imagina que era la guerra d'Ucrània i abans en la de Síria, no sé, aquestes coses es noten també, no? O no, don Jaume? Van estrangers al banc d'aliments? Anem a veure, el que passa és que ara ha hagut un nou protocolo, diríem, de gent que ha arribat així, ¿vale? Entonces, últimament, antigament, la gent del carrer era gent humilde, pobra, major, i ara motivat per les guerres, per tot el que està passant, per el tema de panteres, per la gent que porten, per exemple, d'allà de Canàries a València, ha arribat gent molt especial, verdaderos guerreros, que estan per la nit per ahí i que no respeten massa les coses. Guerreros perquè feien la guerra en el seu país? En el seu país. I aquesta gent, per 20 euros, pues, vull dir que, i jo ara veurem en totes les ONGs que treballen per la nit al carrer, com la del Panther i tal, fer una sèrie de reunions per a fer treballar conjuntament per a tindre un poc d'apoyo moral, perquè, tornant al tema d'antes, avui al carrer ha arribat gent molt especial, que antes era el pobre, l'humilde, el que l'havien desahuciat. Però ara també hi ha gent perillosa. Ara hi ha verdaderos guerreros, i guerreros que han vingut de qualsevol país de Europa. Un 20% de les dones que estan en el carrer han patit agressions sexuals. Un 20%. 20%, doncs una de cada 5. El tema és molt complicat. El tema és complicat. Moltíssim. I ahir no entra també, no sé, els temes policials, un cert control també de les persones que puguin ser perilloses i puguin posar en situació arriscada. Moltes vegades jo tinc diversos telèfons d'altos jefes de la policia que m'ha dit qualsevol cosa, llamaros no, però és que la policia moltes vegades accedir a aquests puestos no van perquè encara seria pitjor, al millor, el remei que l'enfermetat. És que és molt complicat. És un tema que faria falta, jo penso que fa falta més diàleg entre nosaltres i acometer el tema d'una forma diferent, perquè és que repetís que en els últims avions que han vingut, que s'han deixat hermanixes, que ha vingut gent de qualsevol latitud del món, han vingut verdaderos guerreros que ha de ser que no té ningún tipus de problema de res i que han estat en la càrcel i que vamos, siempre brilloso. Bueno, el tema da para muchísimo más, desde luego, pero como nos queda muy poquito tiempo, hay una pregunta clave que quiero formular a los 4 invitados, aunque más o menos ya han dejado caer alguna idea al respecto, pero, don Luis, ¿nos cansamos de dar una crisis, otra crisis, otra crisis? ¿Aguantamos bien los valencianos? Yo llevo cerca de 30 años en Casa Caridad y cada año me sorprendo de la solidaridad de los valencianos. De personas que pasan por la calle, que van a la compra, que comparten los 20 euros y entran en Casa Caridad a entregar 10 euros. Gente ahora que en Navidades viene, que vive en otras ciudades, pasa por Casa Caridad y deja un donativo. El mundo de las fallas es muy solidario, el mundo de las fallas todos los años. Pues la Federación de Fallas de Primera, en especial este año, lo tengo que resaltar porque pues, su generosidad nos aportaron el otro día más de 6.500 kilos de alimentos. No solo son los alimentos, porque a nosotros nos interesa más el dinero en efectivo que los alimentos, porque
porque lo podemos estirar un poco más. Y para poder comprar lo que de verdad hace falta. Nacho, en 30 segundos, no nos cansamos de No dar. nos cansamos. La sociedad, Las empresas tampoco. Tampoco. La sociedad valenciana es tremendísimamente generosa. Pero yo creo que en las Navidades, que todos nos hacemos propuestas de mejora, ¿no? Por lo que supone, precisamente, estoy viendo aquí el Belén, creo, y yo me hago esta propuesta, que creo que para que las cosas funcionen un poquito mejor, tenemos que ser capaces no de dar lo que nos sobra, sino de compartir lo que tenemos. Y si somos capaces de compartir lo que tenemos, las cosas irían muchísimo mejor. Don Nacho, don Jaume, don Luis, don Pedro, moltíssimes gràcies als quatre, bon Nadal, i als nostres televidents, doncs això, queden vostès en Déu i fins la següent.